Curso de programación desde cero, video 1, variables. Aunque la definición más simple de variables es algo que puede cambiar en algún momento, en programación siempre he visto las variables como una caja en la que podemos almacenar algo para después utilizarlo de forma más práctica. En la vida real, para escoger una caja, tendríamos que analizar qué es lo que vamos a almacenar, si es líquido, sólido o es frágil, qué tamaño tiene y qué resistencia tendría la caja para almacenar. En la programación pasa algo parecido. En búsqueda de que el programa dé su mejor rendimiento y aproveche de mejor manera los recursos, se tiene que analizar a la hora de crear una variable algunos parámetros. Entre esos tenemos si ese valor que vamos a guardar en esa variable va a cambiar en algún momento o si necesitamos que ese valor nunca cambie. Lo segundo que tenemos que analizar es qué tipo de valor vamos a guardar en esa variable. Los valores pueden ser numéricos, de texto o de lógica binaria. En caso de ser numéricos, tenemos que analizar qué tamaño va a tener ese número que vamos a almacenar. Si es un número pequeño de 0 a 255, lo ideal es que lo guardemos en una variable tipo byte. Estas variables nos van a permitir guardar números desde 0 a 255. Tenemos variables como int. Este tipo de variable nos va a permitir guardar valores desde menos 32.678 hasta 32.767. La variable inLong es una variable ya de 32 bits, la cual me puede almacenar un número mayor. Podríamos analizar también si necesitamos manejar números negativos en esta variable o si solo necesitamos manejar números positivos. Debido a que si a una variable le agregamos la palabra dedicada unsigned antes de decir qué tipo es, lo que le estamos diciendo al programa es que esa variable me va a manejar puros números positivos y en vez de gastar espacio en los números negativos, se le van a sumar el positivo, logrando manejar mayor cantidad de números con el mismo tipo de variable y en el mismo espacio. Por último tenemos las variables unsignedLong, que son variables de 64 bits. Son variables que es aconsejable no usar cuando trabajamos con microcontroladores. El espacio o los recursos de los microcontroladores es bastante limitado y eso hará que no podamos utilizar demasiadas variables o perder espacio innecesario. Igual que las variables float. Las variables float simplemente me van a controlar o me van a poder manejar variables en números de tipo decimal. Pero para poder manejar estos números decimales, el equipo o el microcontrolador gasta muchos recursos y asigna muchos recursos a esta variable, ya que tienen el mismo tamaño que una unsignedLong, o una variable de 32 bits. En caso de no ser un número, sino ser un texto, podemos utilizar las palabras reservadas char y string para declarar las variables. Char me permite almacenar un solo carácter, mientras que string me permite almacenar una cadena de caracteres, así puedo almacenar un párrafo completo. El detalle del string es que hay que tener cuidado al usarlo porque tiene el mismo efecto que la unsignedLong. Ocupan demasiada memoria en nuestro microcontrolador y eso hace que no podamos utilizar óptimamente sus recursos. Por último, tenemos la lógica binaria. La lógica binaria lo que es verdadero o falso. Este tipo de variables bool se utilizan en decisiones mayormente, ¿sí?, en donde tenemos que seguir algún estado o en donde tenemos que hacer algún análisis y que nos retorne un valor. Después de analizar y definir el contenido de nuestra variable, vamos a asignarle un nombre. El nombre en una variable es como la etiqueta que le pegaríamos a nuestra caja, en donde le pondríamos un código para poderla identificar después.
Así quedaría nuestra sintaxis para declarar una variable. Tipo de contenido, nombre de variable. Ejemplo, constant byte, contador 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable contador 1 va a ser de tipo byte, o sea, va a manejar un valor de 0 a 155 y va a ser constante. En ese momento se le asigna un valor y en toda la programación no va a volver a poderse cambiar ese valor. Puede ser también byte, contador 2. En este caso, contador 2 es la variable que me va a almacenar valores de 0 a 255 y estos sí pueden cambiar en algún momento. Al igual que constant char y char o cualquiera de las que están de ahí en adelante. Ahora bien, para poder escoger el nombre de una variable hay ciertas reglas que tenemos que tomar en cuenta. La primera sería siempre debe iniciar con una letra o un guión bajo. Las variables no se pueden inicializar con un número. No se pueden inicializar con un símbolo, con un carácter o con un símbolo operacional. Siempre deben inicializar o con una letra o con un guión bajo. Puede contener números solamente después de la primera letra. Puedes colocar números a mitad del nombre, al final del nombre, pero jamás puedes colocar un número al principio del nombre. No es permitido dejar espacios en blanco. El nombre debe ser corto y que ayude a entender el contenido. Esto es muy importante a la hora de escoger un nombre, ya que al inicio, cuando son proyectos pequeños, cuando es sumar dos números, simplemente podríamos escoger int A, int B, int C, C es igual a A más B. Nada más al escuchar este código, ya estamos asumiendo y ya nos damos cuenta de que tenemos dos números, lo estamos sumando y se los estamos guardando a la variable C. La dificultad se intensifica cuando empezamos a manejar proyectos de 50, 60, 100 variables, en donde nuestro cerebro empieza a luchar entre analizar cómo resolver el problema a nivel de programación y recordar qué variables está usando para cada cosa. Entonces se nos aconseja que las variables, como regla inclusive, que las variables tienen que tener un nombre que ayuden a entender el contenido de ella misma. Esto facilita muchísimo la programación. No puedes utilizar palabras reservadas. Palabras reservadas son las palabras que el programa dedica para ciertas funciones. Palabras reservadas son void, son int, byte. Cada tipo de variable, al momento de usted declarar, utiliza esa variable, esa palabra reservada para que el programa sepa, y el programa está codificado para decir esta letra o lo que sigue después de esta palabra es esto. Por eso no se pueden utilizar palabras reservadas. El nombre es sensible a minúsculas y mayúsculas. Si usted declara una variable num totalmente en mayúscula y usted intenta utilizarla más adelante num en minúscula, el programa va a ver que son variables totalmente diferentes y te va a indicar que no está declarada. Por eso hay que tener en cuenta mucho que la variable, como la declara exactamente igual, tienes que nombrarlas para poderlas utilizar. Algunos ejemplos de error serían int float, es un error grave porque estamos declarando una variable que se va a llamar float cuando float es una palabra reservada. String 4 perritos, estoy cometiendo un error porque estoy colocando un número al inicio del nombre de la variable. O byte rango de color, esto es un error ya que estoy dándole espacios entre el nombre de la variable. Lo correcto sería int promedio o string número de perritos o byte rango color. Muy bien, con el último tema, que el nombre es sensible a mayúsculas y minúsculas, los programadores se dieron cuenta que era un conflicto grande porque no había un estándar, no había algo que dijera, él lo escribió de esta forma o yo lo escribo de esta forma, y empezaron a haber choques. Por eso se decidió a crear diferentes estándares de estilización. Entre los estándares de estilización más utilizados existen dos: el camel case
que también internamente están dos formas de escribirlo en camel case, que es upper camel case y lower camel case, y el snap case. El camel case de la forma upper camel case lo que hace es que cada vez que tú vas a declarar una variable, las iniciales de las palabras se utilizan en mayúsculas. Ejemplo, int promedio alumno. Fíjense que la P está en mayúscula y después la siguiente palabra que está pegada es alumnos y la inicial está en mayúscula. De la forma lower case se hace muy parecida, pero lo que cambia es que la inicial de la variable es en minúscula. De ahí en adelante, cada palabra va a ser en mayúscula. El primer ejemplo es int promedio alumno, promedio inicia en minúscula, pero alumnos inician en mayúsculas. En caso de que hubiera una palabra seguida, inicializaría otra vez en mayúscula. Por ejemplo, promedio de alumnos de matemáticas. Promedio de alumnos matemáticas sería promedio en minúscula, alumnos la inicial en mayúscula y matemáticas la inicial en mayúscula. El siguiente estilo es el snap case. En este no se utiliza solamente la mayúscula, sino para separar las palabras se utiliza el piso o el guión bajo. En ejemplo sería promedio, inicia en minúscula, piso y inicia en mayúscula la siguiente palabra, alumnos. Las variables constantes se escriben en mayúscula, totalmente en mayúscula. Ejemplo, si voy a crear una variable que me almacene el valor de pi, escribo const float, porque es un decimal, y escribo valor guión bajo pi. Entonces, estas son las formas de crear variables y cómo trabajan variables y sus tipos de variables. Con esto terminamos la parte de variables. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like. Cualquier duda, cualquier consejo, cualquier recomendación va a ser bien recibido en los comentarios.